Donald Trump ha presentado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el documento que fija la línea oficial de Washington sobre amenazas, prioridades y medios de acción. No es un texto técnico, es en la práctica una doctrina, porque ordena todo el aparato del poder, diplomacia, economía, fuerza militar, y marca el rumbo para los próximos años. Pero vayamos al contexto. Esta nueva doctrina aparece en un momento donde se agudiza el declive estadounidense a nivel internacional y la disputa abierta por el orden mundial. Y se nota en el enfoque. La estrategia pone en el centro la competencia con China, tecnología, cadenas de suministros, industria y disuasión. Redefine el vínculo con Europa, exigiendo más carga y alineamiento, y vuelve a mirar a América Latina y el Caribe como espacio estratégico a asegurar. Muchos ya lo han descrito como el corolario de Trump a la doctrina Monroe. Con ese marco, hoy la clave no es hablar de tensiones abstractas, sino de qué doctrina se está fijando, con qué instrumentos y qué consecuencias tiene para el mundo. Buenas a todos y a todas, esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en esta mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y ahora también en TikTok. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además a seguir la actualidad en nuestra web y en TopoExpress y a suscribiros a la revista del Viejo Topo. Igualmente, os dejamos libros relacionados en la descripción. Se sientan en esta mesa Atilio Borón, uno de los intelectuales marxistas latinoamericanos más prestigiosos, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, ha sido profesor de Teoría Política en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosos libros y escritos. Con El Viejo Topo ha publicado Imperio e Imperialismo, una lectura crítica de Michael Hart y Tony Negri, e igualmente ha colaborado en distintos libros colectivos, como En hacia la Tercera Guerra Mundial, en 2025, o más recientemente, en el ciclo progresista en América Latina y el Caribe, que se ha publicado hace apenas un par de semanas. Adrian Pine, doctora en antropología médica, catedrática universitaria, militante antiimperialista y escritora estadounidense. Y Manolo Monereo, politólogo y ensayista, figura clave en el pensamiento de la izquierda transformadora en el Estado español y autor de diversos libros como Por Europa y contra el sistema euro. También fue el coordinador del libro colectivo Hacia la Tercera Guerra Mundial. Sin más demora, vamos a iniciar con el bloque 1 para explicar qué dice exactamente esta nueva doctrina. Y quiero empezar con Atilio. En distintos textos que has ido publicando estos días, hablas de que América Latina pasa a ser una prioridad central y aparece mencionada casi tanto como China. ¿Qué nos está diciendo esto sobre el declive relativo de Estados Unidos y su necesidad de apretar las clavijas en lo que considera su patio trasero? Bueno, efectivamente, cuando uno compara este documento, ¿verdad?, con los anteriores publicados por distintas administraciones, porque la norma en Estados Unidos es que el gobierno que entra tiene que al cabo de un tiempo explicitar cuál es su estrategia de seguridad nacional, y cuando uno las revisa para atrás, ¿no es cierto?, en los últimos 25 o 30 años, invariablemente América Latina ocupaba un lugar muy, muy secundario, muy marginal. En muchos casos, no me voy a detener ahora a analizar esos casos, ¿verdad? Pero estoy pensando época de Reagan, Jimmy Carter, Bush padre, etcétera. América Latina estaba en el último lugar, ¿no es cierto?, cuando se hacía el balance de las regiones. Empezaba primero con Oriente Medio, o como dicen ahora, Asia Occidental, Europa, el sudeste asiático, Asia Central, sobre todo después del 2001 con los acontecimientos del 11 de septiembre, y América Latina era prácticamente lo último, ¿verdad? Una región que no tenía mayor gravitación. Incluso hay una referencia a una declaración que hizo un ayudante, un asistente de Barack Obama en el año 2010. Ustedes recordarán, hubo una tentativa de golpe de Estado en contra de Rafael Correa. Si no me equivoco, fue un 28 de septiembre del 2010. Y ahí apareció esta persona que era el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, del Departamento de Estado. Le preguntaron a los periodistas, bueno, ¿qué piensa el presidente Barack Obama de lo que está ocurriendo en Ecuador?
que había una tentativa de golpe. Recuerdan que eh, mm, eh, Correa estaba en un hospital y estaban tiroteándolos, en fin. Y el hombre dijo, mire, dice, el presidente Obama no tiene mucho tiempo, este es un incidente policial, no tiene mucha gravitación para nosotros. En este momento las preocupaciones del presidente Obama están en el Oriente Medio y después están, digamos, en el sudeste asiático, en el Indo-Pacífico, luego en Europa. En cuarto lugar, digamos, algunos otros incidentes que se están produciendo en Asia Central. Y recién en quinto lugar, él puede dedicarle algo de tiempo a mirar qué está pasando en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y eso siempre y cuando no haya algún disturbio en África que haga que la atención se concentre en África y se postergue a América Latina. Bueno, el hombre estaba ahí repitiendo una de las grandes mentiras que Washington ha propalado desde hace mucho tiempo, porque cuando uno analiza los detalles de la relación histórica entre Latinoamérica y el Caribe y Estados Unidos, se da cuenta de que Estados Unidos tiene en esta región, en primer lugar, su reserva estratégica más importante, sobre todo en épocas de crisis como la actual. Esto lo marcaron Fidel y el Che desde siempre, ¿verdad? Desde el triunfo de la Revolución Cubana. Pero además hay algunos indicadores muy claros. La primera doctrina de política exterior que elabora la nueva República de los Estados norteamericana es la doctrina Monroe, en 1823. Recién en 1918 aparecería la doctrina Wilson, fundamentalmente orientada hacia la situación europea, que daría lugar luego a la creación de la Sociedad de las Naciones, etcétera, ¿verdad? O sea que la primera no es casual. Cuando en función del famoso telegrama de Kennan, George Kennan, ¿verdad? El largo telegrama de Kennan al presidente Harry Truman, hablando de la irresistible tendencia expansiva de la Unión Soviética y la necesidad de elaborar una contención a la Unión Soviética, y se elaboran entonces una serie de tratados y acuerdos militares. El primer acuerdo que se establece para poner a salvo una región del mundo de las garras del oso soviético, ¿verdad? Es América Latina. El TIAR, ¿verdad? Antecede en 2 años, por ejemplo, a la organización, a la fundación de la OTAN. O sea, para los Estados Unidos, en términos concretos, era más importante preservar América Latina que preservar Europa, preservar lo que ellos consideran como propio, porque esto es lo que está en el fondo de todo aquello. No es esto un capricho, es porque ellos tienen toda esta concepción geopolítica de que ellos están situados en lo que llaman una gran isla americana, que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, una isla que los protege de los otros grandes imperios o rivales imperiales por dos enormes océanos, el Atlántico y el Pacífico, y perdón, perdón, los protege, ¿verdad?, esos dos océanos, y que por lo tanto la única preocupación real que tienen es lo que puede pasar al sur de su frontera, porque con el norte, primero el norte está prácticamente desierto, Canadá, sobre todo en aquella época, casi no tenía población, y la zona turbulenta, conflictiva, más poblada, etcétera, es lo que está al sur del Río Bravo. Entonces, ellos plantean que en esa gran isla americana, el que está destinado inevitablemente a guiar esa isla es Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, estuvo siempre como telón de fondo. La gran diferencia con esta versión de la doctrina es que ahora se dice expresamente, se le dice adiós a Europa, ¿no es cierto? Europa ha entrado en un eclipse y el eclipse tiene que ver con decisiones erróneas que han tomado los europeos, no dice mucho cuáles son esas, pero sí marca un punto. Europa dejó de ser europea. Europa ahora es un crisol de etnias, de culturas, de religiones que han ido borrando de a poco la identidad europea. Y no se puede realmente tener un acuerdo con ellos. Entonces,
América Latina aparece en este momento como la región a proteger. ¿A proteger de quién? De cualquier potencia extrahemisférica. Ya no se habla del comunismo, pero se habla de foreign extra hemispheric powers, o sea, potencias extranjeras no hemisféricas, y es una manera claramente de hablar de China, fundamentalmente, de Rusia y también de Irán. Entonces, y esto por primera vez pasa. Y lo que yo hice ese cuento de, a ver, cuántas veces mencionaban, evidentemente menciona en 27 ocasiones, creo que a China, y en 25, 26 América Latina. Eso es insólito. Antes en los otros documentos era inútil que buscaras, ¿verdad? Porque no había ninguna referencia, una o dos, muy al final, y además nunca llamándonos como América Latina, sino siempre como hemisferio occidental. O sea, América Latina también se diluye, es una parte del globo terráqueo, no es un continente con una cultura, una identidad, una historia. Ese es el punto. Entonces, por eso este documento es tan importante. Creo que dice la verdad de lo que realmente ellos quieren. Ahora, otra cosa es si es que van a poder realmente mantener al hemisferio libre de la presencia de fuerzas extranjeras que quieran intervenir o, fija, el otro dato interesante, controlar ciertos recursos básicos, fundamentales de la región. Y termino redondeo, por favor, Carmen me dice cuándo, pero ya estoy redondeando ahora. Este, eh, Ellos acá de alguna manera elaboran y articulan en un argumento lo que dijo en reiteradas ocasiones la ex jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que visitó frecuentemente los países de América Latina, ¿verdad, Adrián? Vino 4 o 5 veces y siempre hablaba de nuestros recursos. Decía, debemos cuidar nuestros recursos. Iba a Bolivia, veía el litio y decía, tenemos que cuidar nuestros recursos. ¿No es cierto? Bueno, pues acá el documento lo dice de todas maneras, no solamente mantener lejos a estas otras potencias, sino fundamentalmente impedirles que accedan al control de ciertos activos básicos, llámese petróleo, llámese gas, litio, cobre o cualquier otra cosa. En ese sentido es una innovación lamentable para nosotros en América Latina, porque ahora directamente nos colocan en el centro de su preocupación y por supuesto China aparece ahí como una mera potencia extracontinental, no se la trata de enemiga, y a Rusia en cambio hablan de un futuro posible socio. O sea, claramente se ve acá la maniobra de la estrategia, que es romper el nexo entre Rusia y China, preservar América Latina, aislar a China, mandar un mensaje favorable, ¿verdad? O esperanzador hacia Rusia y bueno, y el resto del mundo que se aguante. Muchas gracias, Atilio. Recuerdo perfectamente las declaraciones de Laura Richardson y además es que eran útiles para saber cuáles son los recursos naturales que tiene cada país. O sea, sirve como una especie de enciclopedia. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Enciclopedia de los recursos naturales. Bueno, quiero continuar contigo, Adrián, porque desde dentro de Estados Unidos también, bueno, ¿cómo se está percibiendo esto? ¿Cómo se fabrica social y políticamente esta doctrina? ¿Qué coaliciones de intereses hay, militares, financieros, energéticos, toda la cuestión migratoria que se está poniendo sobre la mesa?
¿Qué empuja y sobre todo qué miedos se están organizando para legitimar una estrategia como esta? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que como Atilio bien deja claro que esto es algo que no es nuevo, o sea, viene desde la doctrina Monroe mismo y Laura Richardson sirvió como jefa de Comando Sur bajo Joe Biden, ¿verdad? Y o sea que no es ni demócrata ni republicano. Lo que Donald Trump suele hacer muy bien es poner las cosas claras, o sea, decir en voz alta lo que siempre ha sido la política de Estados Unidos y por supuesto en este caso, o sea, agudizar varias cosas que ya tenían muchas décadas y hasta siglos armándose. En Estados Unidos se está manejando obviamente mucho el discurso sobre el problema de droga, que sí es real, ¿verdad? La adicción, la crisis de opioides, que viene siendo la justificación absurda para invadir a Venezuela, ya que Venezuela no produce fentanilo ninguno y solo pasa por su territorio una pequeñísima porcentaje, un pequeño, como no sé si 4 o 5% de la droga que viene de otros países, ¿verdad? Entonces, o sea, es la excusa, pero nada tiene que ver. Pero sirve bien porque los pueblos estadounidenses han sufrido mucho de esa crisis de opioides a través de varias décadas. ¿Pero por qué? Bueno, por dos cosas, porque siempre, o sea, es la CIA que importa droga a Estados Unidos, eso sabemos, y ha surgido recientemente que en el contexto de la militarización en el Caribe, los escritos y las publicaciones del periodista Gary Webb, que descubrió eso en el caso de los contras, el financiamiento de los contras por la CIA, importando droga y a los barrios pobres negros en Los Ángeles, impulsando la epidemia de crack. Pero entonces, bueno, eso es una cosa, pero más prominente, más importante para la crisis de opioides es la familia Sackler, que es una familia sionista que vendió el Valium y otros opioides y provocó una crisis de adicción enorme en este país. Entonces aprovechan de esa tragedia que cobró miles de vidas estadounidenses y coincide con el época neoliberal, la pérdida de trabajo, o sea, es un escape, ¿verdad? Se aprovecha como para armar una excusa para invadir. Nadie se lo cree en Estados Unidos. Esa parte no está funcionando muy bien. O sea, se ve en las encuestas que fue lo último, como 76% de la población no quiere guerra contra Venezuela y en particular no le cree esa excusa. Más sin embargo, la cuestión anti-inmigrante sí es muy real. O sea, eso sí. em, y con complicaciones también, ¿verdad? Y hay que reconocer, eso también viene de varias administraciones, demócratas y republicanos. Aquí en Estados Unidos, los de izquierda, los que recordamos, le seguimos diciendo a Obama el deportador en jefe, o sea, él fue quien más deportó a migrantes de Estados Unidos, que empezó la política de separación de familia y siempre el discurso, igual con demócratas y republicanos, del por qué vienen a Estados Unidos, tiene que ver con el sueño americano o con malos costumbres del país que manda, o sea, ya sea de un gobierno represivo o una cultura fracasada, una maternidad y paternidad fracasada. Cuando bien sabemos que la causa de la migración hacia Estados Unidos siempre es la violencia de la política exterior de Estados Unidos. O sea, eso vemos después del golpe de Estado en Honduras, por ejemplo, cuando la gente viene huyendo de la represión y los cambios neoliberales excesivos económicos en ese país, militarizado por completo. Y en el caso de Venezuela, Venezuela fue un país
inmigrante hasta las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Obama y luego hecho peor por Trump. Solo fue después de la imposición de esas medidas que la gente se vio obligada a salir y que vemos el principio de ese fenómeno de los venezolanos teniendo que salir de su país, principalmente a Sudamérica, pero luego también a Estados Unidos. Esa ficción del Tren de Aragua, de Cartel de los Soles, inexistente, ¿verdad? Ha servido muy bien porque hay mucho odio en contra de los migrantes y en el contexto de creciente pobreza en Estados Unidos, causado por las mismas políticas militaristas, neoliberales, pero es fácil para los políticos demócratas y republicanos echar la culpa al migrante. Es una vieja táctica. Y incluso, bueno, y eso lo vemos, Trump como que ya le da un paso mayor, como siempre, lo pone en voz alta, le dice países de... y dice que todos son violadores, dice que come gatos, los haitianos comen gatos y perros de los buenos ciudadanos, o sea, pero ahora, o sea, la gente en Estados Unidos como que eso sigue funcionando, ese miedo a la migración, a los migrantes, pero también en ese caso ha ido un poco lejos, o sea, con las redadas de ICE, con las desaparencias, con toda la violencia, con el secuestro de los venezolanos al SECOT. O sea, es como un paso más allá y en el contexto de que vamos a perder la salud para una gran parte de estadounidenses que dependemos de salud pública, vamos a tener que gastar $600, $800 más por mes para recibir un acceso a salud mínima empezando en enero. Entonces, en ese contexto y también en el contexto de que se supone que los archivos Epstein deben de salir el viernes, obviamente necesitan una distracción. Entonces están haciendo todo para meternos miedo y más miedo del otro para justificar esa violencia económica en contra de nosotros, que es correlario a la violencia económica y bélica en contra de Venezuela y la región. Muchas gracias, Adrian. De hecho, vi recientemente, bueno, igual que con Palestina, que se ha visto unas protestas masivas en Estados Unidos, me llamó mucho la atención porque he visto también algunas en relación con Venezuela. Es decir, que también está creciendo una solidaridad importante, ¿no? Allí. Disculpa, sí, lo puedo mencionar. De hecho, tuvimos una semana de solidaridad con Venezuela y hubieron acciones en muchas ciudades alrededor de Estados Unidos. Hay un proyecto, bueno, muy fuerte. Están saliendo muchas cosas en las redes de gente que están ligando esos dos proyectos militaristas y genocidas de Estados Unidos, como bien deberían de hacer. Y una cosa que me gustaría mencionar también para agregar al hecho de que la doctrina Monroe es para que los otros países no puedan ingerir en el patio trasero de Estados Unidos, pero eso excluye a Israel, el mejor aliado de Estados Unidos en su proyecto imperialista, colonialista en toda América Latina. Y si nos fijamos, cualquier país que quiere Estados Unidos que gane, o sea, cualquier gobierno que es aliado de Estados Unidos es mejor amigo de Netanyahu, es mejor amigo de Israel. Miramos Milei, Bukele palestino, pero más sionista no podría ser. Juan Orlando Hernández, que acaba de sacar de la cárcel, hablando de la hipocresía de su discurso sobre guerra contra las drogas, ¿verdad? Sacando el peor narco de la historia, como figura pública, expresidente de Honduras.
Él estudió en Israel y tiene fuerte lazo con Israel. Israel invierte fuertemente en cambios de régimen. O sea, obviamente María Corina Machado, o sea, tiene una alianza formal con Likud. Entonces, de que aquí en Estados Unidos se están dando cuenta más y más los que porque hay muchos jóvenes que realmente se politizaron con eso del genocidio, o sea, esta generación, y están viendo que no se puede desligar, por ejemplo, las redades de ICE, ni tampoco la violencia, las agresiones en el Caribe, porque obviamente parte del intento de hacer del cambio de régimen en Venezuela y también los ataques contra Colombia es para perder a esos países que tanto han defendido al derecho de Palestina de existir, ¿verdad? Que prometen oponerse continuamente, como lo han hecho, al proyecto sionista imperialista de Trump. Entonces, sí hay un movimiento fuerte defendiendo al Caribe porque se entiende que también está ligado con todo esto demás bueno, que se desprecia como humano, pero que también nos está haciendo daño aquí en Estados Unidos a nosotros. Muchas gracias, Adrián. Pues vamos a cerrar este bloque con Manolo. Quería preguntar cómo interpretas tú esta doctrina a nivel del derecho internacional y también en el concreto ya yéndonos al contexto europeo, que eres bueno, junto conmigo, iba a decir, eres el europeo de la mesa. Bueno, yo también, aunque se me haya olvidado. Eres de Sevilla, bueno, la cosa no está clara. Africana del norte un poco, sí. Exactamente. Bueno, yo lo primero agradecer estar con ustedes en este debate, en esta discusión, siempre tan interesante. Yo creo que pero hay que tener siempre mucho cuidado con Donald Trump, ¿no? Con lo que escribe y lo que dice, porque no suele cumplir mucho lo que dice y es como dicen en América Latina, es un bocón, ¿no? Entonces habla mucho y se equivoca mucho, ¿no? Eso en primer lugar. Y además engaña mucho, miente mucho. La segunda cuestión interesante es que se trata de un documento muy original. Antes lo ha dicho Atilio, porque no hace ningún esfuerzo para esto que los teóricos norteamericanos de relaciones internacionales hablan de poder blando. Él no habla de poder blando, habla de poder militar, de poder económico, habla del poder continuamente y del poder siempre referido a Estados Unidos. Entonces estamos ante un documento que tiene un don, una virtud, que es la claridad. Se trata no solo de una hoja de ruta, como dice el documento, sino se trata de un documento para la acción y para la acción inmediata. Esta es la clave, a mi juicio. Es decir, por primera vez, un presidente norteamericano, después prácticamente desde el siglo XIX hacia adelante, ningún presidente había constatado el declive de Estados Unidos y la emergencia de un mundo donde Estados Unidos no controla la esencia del poder y no controla las fuentes del poder. Eso es un hecho fundamental. Es decir, de una u otra manera, él da por resuelto un debate, que es el debate entre unipolaridad, multipolaridad. Él ya parte de que estamos en un mundo multipolar y que todos los intentos de las administraciones norteamericanas anteriores de evitarlo han fracasado. Y han fracasado además haciendo más difícil la propia política de Estados Unidos, ¿no? Si cogemos la declaración de Bush padre en el año 1991, donde dice ha nacido un nuevo orden internacional, y le ponemos fecha a las cosas, veremos que estamos ante una situación radicalmente novedosa. Por un lado, todo ese orden internacional basado en reglas termina alrededor de 2008. A partir de la crisis de la subprime de 2008 ya se abre una transición que intentó Biden pararla, frenarla, revertible y no consiguió su objetivo. Ahí hay que ver
todas las líneas de fractura que con Biden emergieron, y también el papel de la élite europea. La élite europea, que eran más atlantistas que nadie, se pegaron con mucha fuerza a Biden, se pegaron con mucha fuerza a la política exterior norteamericana, porque además les pareció una barbaridad y tuvieron un miedo terrible a la primera etapa de Donald Trump. Entonces hay que fechar las cosas. Y entonces ahí lo que ha ocurrido es que va apareciendo un intento de un sector norteamericano, de las clases dirigentes norteamericanas, de evitar la multipolaridad, de seguir en la línea de la globalización revisada en algún momento, y ante eso lo que viene a constatar es una paradoja de la globalización capitalista, que es el gran proyecto norteamericano para el siglo XXI. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja tiene dos caras, ¿no? La primera cara, que es evidente, ¿no?, es la emergencia de China. La globalización es capaz, precisamente China es capaz de aprovechar ese impulso para reconstruirse como una potencia hegemónica, como una gran potencia de futuro, capaz de cuestionar, la única, según los propios teóricos norteamericanos, capaces de cuestionar la hegemonía norteamericana. Y por otro lado, lo que no hemos visto o que no se ha querido ver por la propia izquierda, tanto latinoamericana como la europea, es que la propia globalización ha producido una crisis en la sociedad norteamericana. Es decir, la globalización ha significado la presencia de una guerra civil latente en Estados Unidos. Esta doble paradoja de la globalización, lo cual habría que pensar aquello del viejo topo del que hablaba el viejo Carlos Marx. El viejo topo ha ido transformando el mundo, por alguna así, y los factores objetivos han ido apareciendo. Esta doble peculiaridad, emergencia de China y crisis social, política y de identidad en Estados Unidos. Ante eso, lo que viene a hacer Donald Trump es: hasta aquí se ha terminado la fiesta. Ya no estamos en una etapa de hegemonía indiscutida e indiscutible de Estados Unidos. Ha aparecido una nueva situación y tenemos que readaptarnos a este mundo que emerge para seguir manteniendo, en la medida de lo posible, lo que yo llamaría gobernar la transición hacia la multipolaridad, aprovechando los resortes del poder que tiene Estados Unidos en el mundo, donde el que sigue siendo fundamental es el poder político militar y técnico militar. Por cierto, que tiene fecha de caducidad, fundamentalmente porque siguen los chinos y los rusos están haciendo en esto un sprint de mucho voltaje. Entonces, conclusión, viene a decir, el documento viene a hacer lo que los militares llamarían reducir el frente para tener más fuerza. Y reducir el frente es asumir la realidad: el mundo es ya irreversiblemente multipolar, y a su vez, en segundo lugar, decir dónde están las fuentes de nuestro poder, dónde están los resortes fundamentales de nuestro poder. Y los resortes fundamentales del poder norteamericano están donde siempre estuvo, en América Latina, como la gran reserva política y estratégica de Estados Unidos. Es decir, de alguna manera, hoy, en este momento, como antes, todos los recursos fundamentales que necesita Estados Unidos están en América Latina. Y además, un territorio que crecientemente ha estado en disputa por la presencia de China, por la presencia de Rusia, por la presencia de Irán y también por la presencia de otras potencias que están emergiendo, como la India, que empieza ya a tener también relación internacional interesante. Conclusión, y además con un problema serio que tiene Estados Unidos, que se llama Brasil. Eso lo dejo para otro momento del debate. Entonces, desde esa perspectiva, Estados Unidos asume que esa es su fuente de poder y declara lo que yo llamaría un estado de excepción global para América Latina. Es decir, lo que viene a decir Estados Unidos es: esto es un territorio de uso exclusivo y excluyente de Estados Unidos de América. Exclusivo y excluyente. Y eso también con respecto a que cada estado latinoamericano se convierte en un estado con soberanía limitada. Es decir, siempre se puede decir que con Estados Unidos arriba
todos los estados latinoamericanos son con soberanía limitada. Esta no, esta se declara expresamente que es una soberanía limitada y que Estados Unidos impone una regla del juego que nadie se puede sacar. Y esa regla del juego es garantizar a Estados Unidos el uso sin límite de los recursos que tiene América Latina, desde cualquier punto de vista. Recursos intelectuales, recursos tecnológicos, recursos comerciales, recursos naturales, etc. Y ahí es donde hay que ver el problema de Venezuela, porque Venezuela tiene, que se conozca, tiene los recursos petrolíferos y gasísticos más importantes del mundo, seguramente hoy. Y eso, claro, eso para Donald Trump es un dato esencial y hará todo lo posible por derivar a este gobierno, imponer a la gran Corina Machado, esta líder insuperable de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos en América Latina. Entonces, termino con lo siguiente. Yo creo que hay dos problemas en este documento, queda claro, que por un lado hay un problema, una insistencia muy fuerte en lo económico mercantil. Y en segundo lugar, hay un tema muy importante que es el factor tiempo. Estados Unidos no tiene todo el tiempo del mundo y tiene que actuar muy rápido, porque para Donald Trump y la élite que de una u otra manera él dirige, para Donald Trump se ha perdido un tiempo precioso. Y nos podemos encontrar con un problema muy serio. Ese problema muy serio es que seguramente en 3, 4 años China ya estará en condiciones de paridad estratégica con Estados Unidos. De paridad estratégica. Es decir, inalcanzable desde el punto de vista político, militar y estratégico. Es decir, como estuvo la Unión Soviética en los años 60-70. Es decir, cuando aparece la doctrina de la destrucción mutua asegurada, pero sobre todo en un momento determinado, curiosamente, y no curiosamente, después de la crisis de los misiles en Cuba, aparece ya la constatación de que ya no se puede vencer militar ni estratégicamente a Rusia y que habrá que hacer ya otra estrategia diferente. Bueno, pues eso está a punto de alcanzarlo China. Es decir, si China en 3, 4 años, yo creo que no mucho más, China tendrá la paridad estratégica con Estados Unidos. Y eso para Estados Unidos es un problema tremendamente serio, ¿no? Dicho aquí, termino con lo siguiente. Yo creo que la clave, ¿dónde está? La clave está en Europa. No porque sea donde estemos nosotros y que yo también sea más eurocéntrico que Cristóbal Colón, sino fundamentalmente porque creo que aquí se le abre a Donald Trump una línea de fractura muy seria con una parte muy importante de los aliados que no nos equivoquemos, están en alianza con la parte de Estados Unidos contraria a Donald Trump. Y ese sector está haciendo todo lo posible porque continúe la guerra en Ucrania, que yo creo que es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque el resultante de Ucrania, del conflicto militar ucraniano, nos llevará a o bien un agravamiento de todas las relaciones internacionales con un peligro de guerra cada vez más fuerte, o bien a una nueva arquitectura de la seguridad en Europa que será decisiva para el futuro. Si hay una nueva arquitectura de seguridad en Europa, eso seguramente ponga en cuestión a la Unión Europea y también a la OTAN. Y yo creo que ahí es una batalla muy importante de las 2 o 3 que él individualiza como fundamentales. Pues iniciamos el segundo bloque, que es un poco plantear qué consecuencias puede tener todo esto. Y me gustaría iniciar contigo, Adrián, en relación a, tú tienes experiencia, porque además has trabajado a nivel profesional y a nivel militante en el caso de tanto de Centroamérica como del Caribe. Recientemente además has venido de Venezuela y quería ver también cómo este escenario, cómo se marca también en esos territorios. Recientemente hemos visto esa injerencia en las elecciones de Honduras. Es decir, estamos hablando de una doctrina que ya se está implementando y también la situación en Venezuela. Bueno, pues no quisiera hablar por los venezolanos ni los hondureños, pero sí puedo decir que se nota
algo interesante en Venezuela, que aún los que se oponen a Maduro, por supuesto, no quieren que invade Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay cierta unidad en ese sentido, que se sabe, o sea, casi todos saben que una invasión sería devastador, que no va a traer democracia ni nada. Pero además la hipocresía de Estados Unidos está muy evidente, o sea, no se le escapa a nadie que esa justificación de proteger al pueblo estadounidense, que ahora ayer declaró a fentanilo como una arma de destrucción masiva, Donald Trump. Estamos como volviendo al tiempo a la justificación de Irak, ¿verdad? Pero es hasta más absurdo esta vez. Y la gente mira que están asesinando a pescadores pobres, sin realmente poner en evidencia que tienen drogas, que cargan drogas, y aunque tuvieran drogas, se supone que tienen derecho a un proceso penal que no les está dando. Entonces ahí hay un rechazo muy fuerte en contra de eso, o sea, incluso de gente que no apoya a Maduro, que no apoya a Petro, o sea, hay ese rechazo, que eso realmente pasa a cierta línea, ¿verdad? También con la piratería que está haciendo, o sea, el reciente robo de Estados Unidos del petrolero. Eso es un acto violento en contra de la región, pues, porque pone en peligro a Cuba, o sea, que ya está sufriendo tanto de las medidas coercitivas unilaterales por agredir a Venezuela, mientras los Estados Unidos está importando diariamente, déjame ver, 150,000 barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos. O sea, acusar a un país de romper algo que ha dictado Estados Unidos cuando el mismo Estados Unidos está importando cantidades enormes. El año pasado, en 2024, Estados Unidos importó 6.32 mil millones de dólares estadounidenses de petróleo venezolano a Estados Unidos. O sea, esto es un dato que muchos saben y que ven esa hipocresía y que lo ven como una ofensa, y sin importar realmente tanto si sean, como mencioné antes, si sean de izquierda o no. Entonces, y lo que pasa en Honduras también, eso es importante porque Libre ha reconocido que perdió en las urnas, pero vienen desde que ganó Xiomara Castro la injerencia estadounidense, la injerencia de la embajadora estadounidense a Honduras ha sido grave, o sea, realmente amenazando con quitarle inversiones, con sancionarle de distintas formas si no proceden con las sedes. Por ejemplo, la zona económica de desarrollo especial que implementaron bajo el golpe, que ahora es un proyecto colonialista que promete robar muchos terrenos indígenas, campesinas, garífonas, o sea, atacándole, diciendo, o sea, acusándole de narcotráfico, que algunas de esas acusaciones sí fueron ciertas, hay que reconocerlo. O sea, Libre no es libre de culpa en ese sentido, pero no es un narcopartido como lo es el Partido Nacional de Honduras. Y el hecho de que en los últimos momentos antes de las elecciones, que agregando a esa injerencia continua y esos ataques continuos en contra de la soberanía de Honduras durante esos 4 años, que Trump haya salido a declarar, a amenazar al pueblo hondureño que tenía que votar por su candidato, que es el gran amigo de Juan Orlando, el Tito Asfura, que también del Partido Nacional, o le iba a quitar
también, o sea, le iba a quitar ayuda, le iba a penalizar de varias formas, junto con la estrategia de muchas miles de llamadas a hondureños diciéndole que iban a perder sus remesas si no votaran por Asfura, ¿verdad? Entonces hay esa injerencia tan fuerte agregado a la manipulación del voto electrónico, que se ha visto que ahora está favoreciendo al candidato de Trump, cuando realmente lo que muestran los votos es que ganó Nasrallah, que es el otro candidato neoliberal, pero no es del narcodictadura línea directa como lo es Juan Orlando. Y que Trump saque a Juan Orlando Hernández en ese momento como un gran héroe que había sido maltratado por la justicia, supuestamente por la justicia de Biden, ¿verdad? Haciéndolo otra vez en términos de demócrata republicano. O sea, la injerencia, los ataques en contra de la soberanía de esos países tan fuerte y que realmente a esas alturas todavía no, pues no se siente lo que, hablando con hondureños, lo que me dicen es que se sienten decepcionados, se sienten que qué podemos hacer, que nadie nos defiende, que no podemos ganar, porque la injerencia es tanto que aunque ganáramos en las urnas no fuera posible. Lo que se necesita es una multipolaridad en este momento que ejerza esa fuerza que tenga, que denuncia esa agresión en la ONU, tal vez con la Unión Pro Paz, y que realmente se una alrededor del mundo para defender a los pueblos venezolanos, hondureños, colombianos y a toda la región. Muchas gracias, incluso estadounidense, porque es lo que estábamos hablando, al final son todos los pueblos los que pagan las consecuencias. Quiero en este bloque preguntar ahora a Manolo, porque bueno, voy a plantear un poco rápidamente el escenario europeo, porque efectivamente hay una Europa con grietas, pero que la hemos visto cada vez que ha habido una crisis. Es decir, cada vez que ha habido una crisis, la Unión Europea ha mostrado toda su grieta. Lo vimos cuando la pandemia, cuando la crisis económica. Y ahora, pues también en las últimas semanas, Orbán se reunía con Putin porque lo decidía él, llevándose el rapapolvo de Alemania. Por otra parte, Bélgica se negaba a hacerse con los fondos rusos en Bruselas, porque evidentemente yo creo que Bélgica no quería que al final acabar ellos acusados de algo que es evidentemente ilegal. Pero aparte de las fricciones entre gobiernos, a nivel de abajo, aparte de las protestas por Palestina, como bien ha dicho Adrian, aunque yo creo que las protestas por Palestina efectivamente han politizado en muy buena dirección a grandes masas, y que algún día veremos las consecuencias de esto. Pero aparte de eso, también hemos visto cómo han empezado a surgir manifestaciones y huelgas contra el gasto militar, contra esa militarización y ese rearme europeo, en medio del contexto también de pérdida de derechos sociales en Italia, en Francia y en algunos países. Entonces, en medio de todo este escenario, esta doctrina también tiene que, digamos, enfrentarse a esa situación crítica, no solamente crítica para el pueblo. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo lo que Donald Trump le ha pedido a la Unión Europea se lo ha dado. Por inversiones que suponen alrededor de 1.200.000 billones de dólares, que se dice pronto, que se ha comprometido en los próximos años la Unión Europea para bien comprarle petróleo, bien comprarle gas, bien comprarle armamento, o de invertir directamente en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 1 billón de dólares. Billón en el sentido europeo de la palabra. Y en segundo lugar, está obligando, Donald Trump está obligando a la élite europea, a la Unión Europea, a que se rearme. Es decir, que le compre armamento a Estados Unidos, que se rearme. Ya algunos países ya van a alcanzar el 3,5% muy pronto, y él quiere llegar hasta el 5%, y ese 1,5% es cosas relacionadas con la seguridad en un sentido amplio, que tiene que ver fundamentalmente con la inteligencia artificial, con el empleo de nueva misilística, etcétera, etcétera. Es decir, que lo ha conseguido todo. Ya, por si fuera poco más, ahora está consiguiendo algo todavía mejor para él, ¿no?
que es que todo el armamento que está recibiendo Zelensky, Ucrania, lo está pagando la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos prácticamente ya no entrega dinero a Ucrania y todos son beneficios para ellos. Y tiene una convicción, que es una convicción que de una u otra manera tienen pues todos los militares competentes que uno escucha, ¿no? Que la guerra de Ucrania la han perdido la OTAN, que la guerra por delegación ha sido un desastre global para fundamentalmente Ucrania y que el gran perdedor de la partida ha sido la Unión Europea. Es decir, que al final la que de una u otra manera ha pagado las consecuencias de la política de la OTAN contra Rusia, básicamente es la Unión Europea. La pregunta que hay es la siguiente, oye, ¿y por qué han llegado a este nivel de dejación, a este nivel de sumisión, de llegar un poco hasta la humillación, da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Pues para eso sería bueno partir de una idea actual, de este momento, ¿no? Que es que en este momento la Unión Europea no está dispuesta, bajo ningún concepto, a entrar en un proceso real de negociación con Rusia. Se opone radicalmente. ¿Qué ocurre? Que tiene un problema. Para continuar la guerra necesita el apoyo de Estados Unidos. Si no tiene el apoyo de Estados Unidos, ellos no pueden continuar la guerra. Y lo que hacen es toda una serie de movimientos, de fintas, de maniobras para impedir un acuerdo de paz entre, en el fondo, entre la OTAN y Rusia por intermedio de Zelensky. Por otro lado, Zelensky se encuentra en un momento muy difícil, porque esto no se dice, no se sabe, pero cada vez más evidente. Ucrania está en una crisis de régimen, está convirtiéndose en un estado fallido y que seguramente cualquier acuerdo de paz le costará no algo más que el cargo a Zelensky, ¿no? Entonces están en un momento muy difícil. Y por otro lado, las deserciones son enormes, la gente está abandonando del país, los jóvenes sobre todo, y tienen que ir cazando a jóvenes para llevarlos al frente mal preparados y prácticamente como carne de cañón. Entonces, vivimos esta coyuntura. ¿Por qué se opone la élite europea a un acuerdo de paz? Por dos razones, básicamente. Primero, porque ellos se comprometieron a fondo con la política belicista de Biden y además atacaron firmemente a Donald Trump. Sobre todo, ayudaron mucho a que perdiera Donald Trump en la elección en Estados Unidos. Por cierto, Donald Trump estas cosas nunca lo olvida. Entonces, desde esa perspectiva, ese es el primer dato. Ellos acompañaron con entusiasmo a Biden en su política de aquello de que Estados Unidos ha vuelto y empezamos por Ucrania y luego terminaremos por China. Es decir, empezamos por Rusia y luego China. Entonces, desde esa perspectiva, es el primer. Y luego hay un segundo dato que también se suele olvidar, que es que en un momento determinado de este conflicto, la élite europea llegaron a una conclusión, que es que la crisis interna de la Unión Europea es tan fuerte, es tan decisiva, que la única manera que encuentran para perpetuar la estructura de poder que es la Unión Europea es continuando la guerra y militarizando la sociedad y la política. Y es donde estamos ahora, militarizando la sociedad y militarizando la política. Fijaros que Gran Bretaña, que está en la OTAN, pero que no está en la Unión Europea, vive una crisis interna tremenda. Francia vive otra crisis interna tremenda. Alemania igual. Es decir, casi todos los países europeos, de una u otra manera, tienen crisis muy fuertes. Y sobre todo los que hasta ahora han estado mandando en la Unión Europea, que es Francia y Alemania. Y indirectamente siempre Gran Bretaña. Entonces, desde esa perspectiva, hoy nos encontramos en un momento difícil, que es que de una u otra manera Donald Trump quiere negociar, pero negociar con Rusia es a partir de lo ganado en el combate. Y eso significa reconocer que todo el proceso que llevó al conflicto de Ucrania ha sido un error gigantesco de la élite europea apoyadas por Estados Unidos y por la OTAN. Entonces, eso significa una crisis de la propia Unión Europea. Dicho de otra manera, y termino, lo que estamos en este momento es en lo que dije en mi anterior intervención, que es la cuestión de la arquitectura de seguridad. O sea, cualquier proceso de paz llevará
a un cambio en la arquitectura de seguridad. Es decir, de reconocer los intereses estratégicos de Rusia, el respeto a esos intereses y de no continuar poniendo en cuestión permanentemente a Rusia como se viene haciendo prácticamente desde que cayó la Unión Soviética. Y por otro lado, eso significará también un límite al poder de la Unión Europea y un límite al poder de la élite. Y eso puede significar una implosión de la Unión Europea. Por cierto, el documento este de que estamos hablando, la doctrina de seguridad norteamericana, la nueva estrategia, ha aparecido otra parte que no estaba escrita, ha aparecido bajo cuerda, ¿no? Donde esa parte también ilumina las opiniones que tiene Estados Unidos sobre Europa, ¿no? Es la idea de que él parte de la idea de que la Unión Europea, tal como está configurada como institución, no debe de seguir existiendo y que va a animar a que la implosión se dé en la propia Unión Europea. Esto es un elemento fundamental de la estrategia, pero sobre todo de las intenciones políticas, ¿no? Entonces, termino, ¿no? El problema es, si no hay paz, ¿qué hay? Escalada militar. ¿Y qué es la escalada militar en estas condiciones? Eso es un tema muy, yo diría, tema muy delicado. Entonces, en este momento, todo el mundo dice, bueno, va a haber acuerdo en estos días, se dice, pero yo tengo la impresión de que el acuerdo está mucho más lejano de lo que aparece y no dejaría a un lado la oposición firme de la Unión Europea contra ese acuerdo, ¿no? Y eso significa también que puede haber provocaciones de gran magnitud. Lo de intentar retirarle los fondos que tiene Rusia en la Unión Europea, de quedarse con ellos, eso es causa belli en derecho internacional, ¿eh? Eso es causa belli en derecho internacional. Es decir, no nos engañemos, ¿eh? Eso es un problema muy serio, no solamente por las dimensiones, sino un problema muy serio que puede empantanar cualquier proceso de paz tal como está configurado, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Pues cerramos este bloque con Atilio. Bueno, también es, como estábamos hablando, esta doctrina es sobre el papel, pero hay unas cosas que ya están pasando, hay unos escenarios que ya están abiertos y querría saber pues, tu opinión sobre esos escenarios y sobre todo sobre el que menos hemos mencionado aquí, que es sobre la cuestión de China. Entonces, bueno, querría saber también cuál es tu planteamiento al respecto. Mira, yo justamente quería hacer algunas acotaciones sobre China, ¿no es cierto? China, creo que en el documento anterior, el de Biden, aparecía ya como el enemigo, ¿no es cierto? Ya no era el competidor comercial. Esa palabra no aparece ahora en este documento, por lo menos no la he podido identificar. Pero el argumento tradicional era, Rusia quiere pero no puede alterar el orden mundial. China puede y quiere, ¿no es cierto? O sea, el enemigo, digamos, fundamental es China. Y por eso, digamos, la preocupación tan grande en Washington de la alianza entre Rusia y China. Y este documento claramente le envía algunas señales al gobierno ruso de que, bueno, estarían dispuestos a tener un acuerdo, ¿verdad?, con ellos y de alguna manera aislar a China. Ahora, nadie es tan tonto, me parece a mí, sobre todo cuando uno mira los gobiernos de Rusia y de China, como para caer en esa celada. Porque es evidente que cualquier política que rompa la alianza entre Rusia y China va a perjudicar a los dos países, si bien a uno primero y el otro después. Ahora, China tiene además un segundo elemento, ¿verdad?, que hace que sea toda esta prédica que tiene la nueva estrategia, que sea de difícil aplicación. Yo un poco preparando esta charla, estuve mirando algunos datos sobre, por ejemplo, el intercambio comercial, ¿verdad?, entre América Latina, el Caribe y China, ¿verdad? En el año 2000, ese intercambio comercial era de 12.500 millones de dólares, una cifra pequeña para lo que es la economía mundial. Me fijé la última cifra, que es del 2024, y había crecido a 518.000 millones de dólares. O sea, creció 40 veces. Y esto
hace que entonces la política de Estados Unidos en América Latina, que se resume a veces en tres palabras: keep China out, o sea, mantengan a China afuera, es muy difícil, porque por más que ahora, digamos, haya ganado Cast en Chile, ¿qué va a hacer Cast con China? ¿Va a seguir los lineamientos de la Estrategia de Seguridad Nacional? No, no va a poder, porque China es de lejos, el primer cliente y socio comercial de Chile. Y además, ellos firmaron un tratado de libre comercio desde el año 2005. Tienen 20 años de experiencia en un tratado de libre comercio. O sea, Cast puede decir de que Estados Unidos es una maravilla, va a ir a visitar a Trump, lo mismo que hace el energúmeno que tenemos nosotros acá en la Argentina, ¿no es cierto? Que ha viajado 13 veces a Estados Unidos en menos de 2 años. 13 veces. O sea, este, ¿y qué va a hacer? ¿Qué puede hacer si China es uno de los principales clientes de la Argentina, además un financista de la Argentina? Entonces me parece que la enorme gravitación de China va a ser un obstáculo muy serio a la implementación de este proyecto en América Latina. Por supuesto, Estados Unidos va a tratar de incidir, va a tratar de... Pero el problema es que estamos hablando de Estados Unidos, que es un país cuyo gobierno, cuyo Estado, económicamente está en muy malas condiciones, digo. Ha cerrado el gobierno durante casi 40 días. Y no es que la cerraron para darle vacaciones a la gente, sino porque siempre no tenían dinero. El endeudamiento del sector público de Estados Unidos está por encima del 130% del Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, no es un Estado que tenga el dinero como le sobra, por ejemplo, a China. China ha tenido un excedente comercial, este año cierra con un excedente comercial de más de $1 billón. Sea, y esto es lo que te explica, ¿verdad?, que China puede hacer una política con los países subdesarrollados o del sur global, como se les quiera llamar para no ofender a nadie, en donde puede hacer grandes inversiones muy significativas. Y por eso China tiene una condición de primer socio comercial, financiero o como inversionista de por lo menos, contados uno por uno, 144 países del planeta Tierra. Esto es una cosa pero tremenda. Entonces, un obstáculo muy serio. China va entonces a seguir jugando. India, ¿no es cierto?, tiene una presencia mucho menor, pero tienen un objetivo, se han planteado ellos, de llegar a un intercambio del orden de los 100.000 millones de dólares con América Latina y el Caribe para el año 2028. En la actualidad están en 43.000 millones. Es importante igual, de todas maneras, pero no es lo mismo que China. Lo de China es una cosa abrumadora. Y yo creo que evidentemente Trump está, como dijo Manolo al principio y Adrián también, él tiene una visión realista de lo que es la declinación del imperio americano y que ya, digamos, tiene que enfrentarse con una realidad que es irreversible, que es lo que a mi juicio es la culminación de una transición hacia un sistema multipolar, por supuesto muy complejo, pero en donde se está evidenciando en los más diversos ámbitos, ¿verdad? Digamos, el control absoluto que tenía Estados Unidos de las transacciones económicas, financieras e internacionales, ahora ya no lo tiene, porque se han creado mecanismos alternativos entre China y Rusia para sortear la barrera que significaba el SWIFT en todas las transacciones, lo cual le daba a Estados Unidos un poder de veto fenomenal. Eso ya no lo tiene. No tiene, digamos, tampoco la capacidad para hacer grandes inversiones en países, estoy hablando de América Latina, porque lo que va a hacer Trump es instruir, lo que está haciendo, a los embajadores de que vean qué contratos pueden conseguir con los gobiernos de América Latina para favorecer a empresas americanas que así se presenten, ¿no es cierto?, y ganen esos contratos.
pero eso sabemos que es un trámite muy engorroso, muy complicado, muy difícil, hay demasiadas leyes que intervienen en todo esto y al revés de todo lo que es el modelo de Estados Unidos, China viene y directamente te pone el dinero. Y te hace la inversión y te construye el túnel, te construye un ferrocarril, te construye un puerto como el de Chancay, digamos. Hay toda una reorientación muy grande en la economía mundial. Y además hay un tema que, por supuesto, a Trump preocupa y mucho, y es la probable obsolescencia del canal de Panamá, ¿no es cierto? Porque si nos ponemos a ver ya la conexión ferroviaria que hay en el istmo de Tehuantepec, en México, ¿verdad? Que puede conectar muy fácilmente un puerto en el Caribe y otro en el Pacífico, y la distancia del istmo ahí es muy corta, es muy angostito, o mismo la ruta que están planeando construir desde Santos, en Brasil, hasta Chancay, pasando por Bolivia, probablemente una parte argentina y luego Perú, realmente pone en cuestión eso que era fundamental durante mucho tiempo, que era el canal de Panamá como el único paso bioceánico, más o menos a mano. Ahora eso, digamos, puede haber más de uno. Puede estar lo de Tehuantepec, puede estar lo de Brasil, está también lo del sur de la Argentina y Chile, ¿no es cierto? Que es otro tema que le ha dado a la Argentina y a Chile una relevancia en el nuevo cuadro estratégico, porque la vía bioceánica natural, si el canal de Panamá por X razones deja de funcionar por un atentado, por la guerra, por un accidente, etcétera, el paso es por acá abajo. Y entonces Estados Unidos está luchando, brigando para lograr instalar una base militar en Tierra del Fuego, en la Argentina, que ha levantado muchas protestas. Digo, o sea, es todo esto un escenario de cambio y, claro, si Trump no puede alzarse con una victoria en Ucrania, su victoria sería un proceso de paz y punto. Si él no puede hacer eso, necesita tener algo para mostrar y no tiene nada para mostrar. Perdió 21 de las últimas 22 elecciones locales que se dieron en Estados Unidos. Perdió Miami, a mano de la alcaldía de Miami, a mano de los demócratas. Perdió Nueva York. Entonces, eso para nosotros, esas malas noticias para Trump son peores para nosotros porque hace, bueno, por lo menos me aseguro el petróleo venezolano a como dé lugar, aunque tenga que matar a más de 90 personas que ya han matado, ¿verdad? Los 3 últimos ataques de ayer. Y esto es lo que hace que toda esta región se vuelva una región muy peligrosa, pero yo, y con eso termino, no creo que la locura llegue tan lejos como para pretender invadir Venezuela. Porque cuando uno busca en la web, y hay muchos militares estadounidenses que hablan de este asunto, todos ellos dicen que eso terminaría en una catástrofe al estilo de Afganistán o de Vietnam. Entonces, bueno, ¿cuáles son las armas que le quedan en la mano a Trump para controlar Honduras, por ejemplo, que bueno, es más controlable porque, por lo que decía Adrián, las remesas, es un chantaje brutal, las remesas, pero mismo así, digamos, vemos que las cosas no salen tan fáciles como el imperio quiere. Pues muchas gracias, Atilio. Y os voy a pedir unas conclusiones, pero muy breves, sobre todo lo que hemos hablado, también diciendo que esta es la última mesa de 2025, volveremos después de la fiesta, y que por lo tanto también es una síntesis del año. Terminamos el año con un mundo que sigue cambiando, que hay cosas que ya se han consolidado como cambio, que también tiene un imperio en decadencia, especialmente violento, como también hemos ido analizando en distintas mesas, y que hoy se constata también con un documento que lo pone por escrito. Entonces, vamos a iniciar estas conclusiones. Eso, os pido muchísima más brevedad, por favor, con Manolo Monereo. Bueno, yo también te aseguro que voy a ser muy breve, aunque eso es siempre peligroso diciéndolo yo. Yo creo que vivimos una gran transición. Lo voy a decir al modo leninista, ¿no? Los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo ya no quieren. Y eso es lo que está transformando el orden internacional. Hoy vamos hacia un mundo multipolar y en ese mundo multipolar lo que estamos viviendo es un redimensionamiento, es decir, una reestructuración
del poder y una distribución del poder a nivel mundial de enorme dimensión. Eso es lo que estamos viviendo. En el centro, el declive de Estados Unidos, por un lado, y también algo muy importante, que es la decadencia de Occidente, el declive de Occidente como sujeto colectivo que fue en gran parte construido por los Estados Unidos. Eso es la clave de este proceso. Entonces, ahora lo que hay es dos lógicas. La lógica del pasado, imperial, abiertamente imperial, ya no tienen tiempo para hacer poder blando, ya quieren ser, como ellos dicen, asertivos, directos, y nos dicen lo que van a hacer. Y por otro lado, hay otra lógica que está detrás de una alianza estratégica entre Rusia, China e Irán, que ese trípode es el trípode fundamental, y cuyo centro de aglutinamiento son los BRIC. Hay como dos lógicas que están ahí actuando, interactuando, ¿no? El problema de fondo, esto también coincido con alguna cosa que ha escrito Atilio, que esta es una gran cuestión que siempre hay que poner una conclusión como esta, que es el sujeto popular. Porque de tanto hablar de geopolítica, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están las masas? ¿Dónde están los sujetos sociales, los sujetos populares? Entonces, es evidente que ese es lo que puede llamar lo que nos falta, lo que hoy, de una u otra manera, nos preocupa a gente como yo, es justamente eso. Nos falta un sujeto popular que sea capaz de aprovechar esta transición para poder hablar de lo que tenemos que hablar, que es de socialismo, lo que tenemos que hablar, que es la lucha contra el imperialismo, lo que tenemos que hablar de una democracia alternativa, de lo que tenemos que hablar de una estrategia nacional popular. Eso es, yo creo que son la clave fundamental, y la conclusión hay condiciones objetivas cada vez más interesantes para construir un nuevo proyecto internacionalista, socialista y solidario. Pues continuamos este cierre con Atilio. Atilio, tus conclusiones y eso, pidiendo brevedad también para... Bueno, mira, en conclusión, creo que estamos en un momento muy, muy difícil. Hay una ausencia del protagonismo popular, como dijo Manolo, digamos, en todos estos debates geopolíticos, ni en Europa ni en Estados Unidos hay un insumo popular. En América Latina, digamos, se está empezando a hablar mucho ahora de geopolítica, pero me parece que estamos en un ambiente en donde la problemática es marginal para el destino de los pueblos. Creo, digamos, que Estados Unidos puede ponerse muy violento en las próximas semanas. Hay un personaje siniestro que está junto con Donald Trump, que es Marco Rubio. Marco Rubio es un sujeto patológico absolutamente, ¿no es cierto? Tiene un deseo. Primero está él pensando ser el candidato en el 2028, ¿no es cierto? Trump tiene una relación de amor-odio con Rubio, entre otras cosas, porque Trump también quiere volver a ser candidato en el 2028. Lo dio a entender de una manera que me sorprende que no haya sido subrayada por muchos analistas, cuando en un momento determinado, cuando estuvo Zelensky en la Casa Blanca, él dijo, bueno, si un país está en guerra, obviamente que hay que postergar las elecciones. Dice, si en el 2028 Estados Unidos está en guerra, y como eso depende de él, ahí continúa, de verdad, el presidente sin llamar a elecciones. Entonces, estamos en presencia de un momento muy especial, muy anómalo, y es anómalo porque el viejo orden mundial se derrumbó. Y yo ahí sí soy muy radical. No es que se está cayendo, ya se cayó. O sea, el señor Antonio Gutiérrez tendría que haberse parado el primer día que empezó el genocidio en Gaza, haber sido él ahí, parado en Gaza, así, diciendo, bueno, a ver, acá estoy yo, disparen. Y él no tuvo lo que hay que tener, aquello que le sobraba a Fidel, no lo tuvo ni para Gaza, ni para Ucrania, ni lo tiene ahora para Sudán. Entonces, hemos llegado a un mundo profundamente jovesiano, y eso es muy peligroso. Digo, puede haber una locura. Ahora,
que lleguen a estar tan locos en Estados Unidos como para hacer un incendio en el antejardín, porque esa es la otra cosa, porque si atacan a Venezuela, el desmadre que se va a armar en todo Sudamérica va a ser muy grande. Por empezar con Brasil, Manolo dijo algo de eso. Brasil, digamos, si hay un ataque y el ataque se mete por donde se puede meter en Venezuela, que es más bien por el sur y por los llanos, Brasil va a tener que salir a hacer algo. Y esto va a generar una reacción en cadena. Entonces, por eso digo yo de que me parece que habría que apostar a que alguien ponga una cierta sensatez en el staff de Donald Trump. Los que hay son de pésima calidad moral, en el caso de Rubio. Hegseth es un idiota, alguien que jamás pisó un campo de batalla, nunca. Como decía Jorge Luis Borges criticando a los militares argentinos, ninguno de esos generales sintió alguna vez el silbido de una bala pasar al lado de su cabeza, ¿no es cierto? Y Hegseth tampoco fue, digamos, a Afganistán en un trabajo meramente oficinesco, no saben lo que es la guerra, pero cuando tú hablas con militares americanos, te dicen, ojo con esto, e inclusive ha habido no sé, Adrián, tú me corriges, pero hubo quienes dijeron de que si dan la orden de apretar el botón nuclear, desobedezcan esa orden, dijeron eso. Entonces, bueno, estamos por eso en ese momento tan especial y con Europa tratando de resurgir de su humillación, una cosa que jamás hubiéramos llegado nosotros a pensar que podía esos gobiernos llegar tan bajo y además dejarse ganar por esa rusofobia patológica, el odio que me da esa gente que no se murió de frío porque durante 50 años la Unión Soviética y después Rusia les mandaba gas para que calefaccionaran sus hogares y ahora los ves ahí diciendo vamos a la guerra con Rusia, pero perdón, no sean tan ignorantes, una guerra con Rusia produce, digamos, 90 millones de muertos en los 2 o 3 primeros días. Está el instituto ahí de la Brown University, Institute for Peace and War, que hace ese cálculo. Pero digo, bueno, esperamos de que no se diga eso. Gracias por la invitación, además. Muchas gracias, Atilio. Y bueno, cerramos las conclusiones con Adrián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eso para mí ha sido muy, bueno, excelente. Primero, quiero, bueno, agregar que en cuestión de multipolaridad, o sea, lo que dije un poco antes, que sí hay formas de que los países del mundo y en particular de la ONU, de la ACNUR, pueden declararse en contra de esto antes de que pueda haber una invasión de Venezuela. O sea, y tienen que empezar a utilizar esas armas porque no se han atrevido, a pesar de que, y estoy muy de acuerdo con Atilio, de que o sea, ya se cayó el viejo orden, ¿verdad? Pero siguen actuando con las estructuras y con el miedo ante Estados Unidos por buenas razones, ¿verdad? Por la violencia económica que impone en contra de los que van en contra de él. Pero se pueden, o sea, cuando obstaculiza por el Consejo de Seguridad, pueden actuar conjunto los estados de la ACNUR utilizando la Unión Pro Paz, que es lo que tienen que hacer y lo que ha prometido el presidente Petro hacer para realmente terminar con el genocidio en Palestina, y que también ahora podrían utilizarlo para intentar reparar o por lo menos denunciar las actuaciones tan ilegales y violentas de Estados Unidos. O sea, hablamos de multipolaridad, pero estamos esperando a que se haga efectivo, ¿verdad? O sea, es hora de que los países del mundo realmente enfrenten a ese poder tan violento. Y hablando de lo que dijo Manolo también, creo que lo que está haciendo Venezuela ante esas agresiones, de comprometerse cada vez más con el proyecto de las comunas bolivarianas y chavistas, es un modelo para todos realmente, porque es una democracia de fondo, no una democracia burgués, y realmente nos está dando un modelo de lo que todos podemos hacer para enfrentar el fascismo con un socialismo digno. Y los movimientos que se
están movilizando en este momento, por ejemplo, de ALBA movimientos, o sea, en contra de esa militarización. O sea, realmente sí hay una movilización de pueblos muy fuerte y contundente y hay que seguirlos a ellos, hay que unirnos con ellos y en particular los que estamos en Estados Unidos tenemos que empezar a actuar con ese internacionalismo que nos demuestra y que nos da el modelo, los movimientos de América Latina que realmente, o sea, no hemos tenido eso, pero urge esa unidad de pueblos para enfrentar la violencia del imperio que nos reprime a todos. Pues muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Atilio, muchísimas gracias, Manolo. Esto es la Mesa del Viejo Topo. Os recordamos que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También que sigáis la web de iTopo Express para la actualidad, donde además habitualmente se publican tanto artículos de Manolo como de Atilio. Lo dejo ahí para que lo sepáis. Y también, por supuesto, lo decimos siempre, escuchar un podcast está muy bien, ver un programa audiovisual también, pero no se aprende igual que como se aprende con el diálogo sosegado, con el diálogo, con el conocimiento que nos dan los libros. Así que os invitamos siempre a practicar la lectura y con eso también a ejercitar las cabezas, sobre todo en este capitalismo en fase irracional e inverosímil que nos ha tocado vivir. Así que muchísimas gracias a los tres. Y como habíamos dicho anteriormente, nos vemos después de las fiestas, volvemos con la Mesa del Viejo Topo, pero os aviso que hay sorpresitas que estarán en YouTube y en las distintas redes sociales. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima Mesa del Viejo Topo.